Hola amigos, bienvenidos a Otras Miradas. El Museo del Ejército quiere rendir homenaje al general Leopoldo O'Donnell en el 150 aniversario de su muerte. La muestra, el general O'Donnell y la Guerra de África, una historia olvidada, quiere ser también un homenaje y un recordatorio de este gran acontecimiento. Hoy, para hablarnos de esta muestra, tenemos con nosotros al comisario de la exposición, el coronel José Federico Fernández del Barrio. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por acudir esta noche con nosotros a este programa. Encantado de estar con ustedes. Y vamos a hablar de la figura, de esta muestra que ha puesto en marcha el Museo del Ejército sobre el general O'Donnell, pero sobre todo de un acontecimiento de los más llamativos de su carrera. Pero vamos a conocer la figura de este personaje, del general O'Donnell, iba a llamarle coronel también. Pues el general O'Donnell fue un político y militar del siglo XIX que, como militar, que es especialmente lo que se trata en esta exposición, participó en la Primera Guerra Carlista. Ahí consiguió ascender desde capitán a teniente general, lo cual no es nada fácil, por méritos de guerra. Tuvo 2 heridas de guerra, le concedieron 3 laureadas de San Fernando y posteriormente, siendo ya presidente del Consejo de Ministros, se declaró la guerra al Sultanato de Marruecos y él se hizo cargo del mando de las fuerzas que se desplazaron a Ceuta para iniciar esta guerra. Como vemos, como militar tuvo una trayectoria bastante importante. Estos son los dos acontecimientos más importantes de su vida. Y como político, pues también tuvo una gran trascendencia en España. Fue 3 veces presidente del Consejo de Ministros, en innumerables ocasiones ministro de la Guerra y también fue ministro de otra serie de ministerios, y fue el fundador de un partido nuevo que no existía en aquella época, que fue la Unión Liberal, un experimento novedoso en la política española de aquellos años. Como vemos, es una figura muy importante que desgraciadamente pues, ha ido cayendo en el olvido y hoy casi nadie lo conoce, aparte de por la calle de Madrid. Eso te iba a decir, porque la calle O'Donnell y la parada de metro, todo el mundo la conoce, pero no sabe que hace referencia a este general tan importante que fue eso, presidente del Consejo de Ministros durante el reinado de Isabel II y que fue un político extraordinario, dialogante, como a lo mejor lo que nos haría falta ahora mismo también. Estos personajes, estos acontecimientos caen en el olvido, al final no los recogen los libros de historia. ¿Por qué sucede esto? Bueno, a O'Donnell, es una opinión personal totalmente, O'Donnell cae en el olvido como los faraones, porque lo siguiente borra la memoria. Esa fue la realidad. Cuando acabó la Guerra de África, pues las circunstancias políticas en España hicieron que esa figura fuera cayendo en el olvido, esa figura y su partido político. Y fue reemplazado por otros gobernantes que vinieron después y poco a poco fue cayendo en el olvido. La Guerra de África, ¿por qué cayó en el olvido? Pues es muy complicado. Normalmente cuando hablamos de la Guerra de África, casi todo el mundo nos dice, yo tuve un abuelo. No, la Guerra de África fue la de 1859. La guerra que hubo en África en 1921 fue otra guerra totalmente distinta, que no tiene nada que ver con ella. Esa guerra, la de 1921, que si hablamos desde un punto de vista legal y jurídico no fue una guerra, fue una serie de acciones que hubo en el norte de África, que se llaman las campañas del Rif, realmente se llaman las campañas del Rif, fue muy traumática para el pueblo español. Hubo muchísimas bajas. El famoso desastre anual se produce ahí. Entonces, la memoria colectiva del pueblo español intenta borrar esa idea de guerras en África, con lo cual esta anterior guerra, que tenemos que tener en cuenta que fue la única victoria del ejército de España fuera de su frontera en el siglo XIX, fue esa guerra, pues cayó en el olvido. La tapó la siguiente guerra en África, cayó en el olvido. Vamos a hacer un poquito de historia, porque esta guerra fue importante. España apoyaba contra el intento de los británicos de hacerse con esta zona.
Sí. Cuando O'Donnell llega al poder, en su segundo mandato como presidente del Consejo de Ministros, que eso pasa en 1858, pues él tenía dos objetivos principales. El primer objetivo era que España empezara otra vez a levantar como potencia internacional. Había perdido totalmente el protagonismo entre las naciones, España. Y él intenta que España resurja internacionalmente. Y lo hace mediante una serie de acciones en el exterior. Actúa en muchos, el ejército español actúa en ese momento en muchos sitios en el mundo. Uno de ellos fue África, en el Sultanato de Marruecos. Más, otra razón de esta guerra es que los españoles en ese momento estaban tremendamente divididos. Entonces, lo que intenta O'Donnell es unirlos y le busca un objetivo. Busca un objetivo totalmente trasnochado hoy en día, como es la lucha contra el musulmán. Hoy sería absolutamente impensable, pero en aquella época no. Y busca ese objetivo para unir al pueblo español y lo consigue, porque la declaración de guerra es por unanimidad en el Congreso de los Diputados y el pueblo lo apoyó de una forma que no se había visto en los últimos siglos de la historia de España. No se había visto nunca un apoyo como el que le brindó el pueblo español a esa aventura. También puede ser por también el estratega que era este general. Sí, sí, era estratega en muchos sentidos. En lo militar lo era. De hecho, consiguió, tanto en la Primera Guerra Carlista como en la Guerra de África, consiguió una serie de objetivos importantes. Y como político también lo era. Diseñó esa política, acertada o equivocada, no vamos a entrar en valoraciones. Diseñó esa política y, bueno, inicialmente le dio resultados. Al año siguiente de acabar la guerra no sirvió para nada, pero bueno, al menos inicialmente le dio esos resultados de que España empezara otra vez a hablarse de ella entre las naciones importantes y unir al pueblo español, aunque fuera un ratito. Aunque fuera un ratito, eso no está mal, desde luego. La exposición, pasamos de esa época a nuestros días. El Museo del Ejército recoge todos estos datos en una muestra. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Bueno, yo he intentado diseñar una exposición que se centrara sobre todo en las bellas artes, en la pintura, en la escultura y en la fotografía, que ya en esa época había aparecido la fotografía, y el Museo del Ejército tiene una colección de fotografía antigua impresionante, tiene auténticas joyas de fotografía antigua. Entonces, lo he centrado ahí. Participan todas las colecciones del museo, hay armas, como es normal, hay banderas, hay uniformes, las cosas normales de otras exposiciones, pero esta sobre todo está un poquito más cargada de bellas artes. Y prácticamente casi todos los artistas importantes de la época del romanticismo español en la pintura están representados ahí. Y especialmente los que pintaron la Guerra de África, como el Sant Cabot y Fortuny. Sobre todo artistas catalanes fueron los que más pintaron esta guerra. Está dividido en tres partes, ¿no? Sí. Una primera parte se dedica al personaje, a la familia, a quién era. La segunda parte esa primera parte es muy pequeñita, una pincelada. La segunda parte, un poco más grande, se dedica a la Primera Guerra Carlista. Luego hay un periodo que le he llamado yo entreguerra, entre la Primera Guerra Carlista y la Guerra de África, y la mayor parte de la exposición, casi un 50%, se dedica a la Guerra de África, para acabar con un apunte muy ligero del final de O'Donnell y el final de una época, porque prácticamente con la muerte de O'Donnell, pues acaba el reinado, poquito después acaba en la Revolución de 1868, y acaba el reinado de Isabel II, que tiene que exiliarse al extranjero. También tiene una parte que es audiovisual. Sí. ¿Qué es lo que podemos encontrar en esa parte audiovisual? Bueno, pues la exposición intenta ser un poquito didáctica.
hay muchas anotaciones, muchas cartelas en las paredes que nos va contando la historia, pinceladas muy cortitas, y nos la va contando. Y hay 3 audiovisuales. Los 2 primeros, el primero cuenta de forma muy ligera la Primera Guerra Carlista y el segundo la Guerra de África. Y el tercer audiovisual es un experimento en esta exposición, que es contar un cuadro. Es una pantalla que apretamos un botoncito y nos cuenta un cuadro. Un cuadro que, en mi opinión, tiene muchísimo significado. Si se ve, es un cuadro bonito, muy interesante, pero no se llega a apreciar lo que nos quiere contar ese cuadro. Y este audiovisual lo que hace es contarlo. O sea, que es muy apta y muy recomendable para centros escolares que puedan ir a verlo para conocer esta historia, esta parte de la historia de nuestro país. Efectivamente, el inicio es un cronograma donde se cuenta todo ese periodo de la historia de España, quiénes fueron los jefes de Estado, los reyes, quiénes fueron los presidentes del gobierno, los partidos políticos que gobernaron. Entonces, el otro día que entré a visitar la exposición, a ver cómo estaba, pues me encontré a una señora que estaba haciendo eso. Estaba contándole la historia de España de ese periodo a través de ese cronograma. Luego supongo que entró a ver la exposición, pero al menos esa primera parte, el difundir la historia de España, creo que se estaba cumpliendo en esa ocasión. ¿Tiene muchas lagunas la historia de España ahora mismo en las aulas? Yo no me dedico a eso, entonces no le puedo hablar en profundidad de ese tema, pero acontecimientos tan importantes cuando como se habla con mucha gente, la historia de España no es especialmente conocida. No hablamos ya de la aula, sino hablamos con cualquier español que hablemos de una cultura media, pues hay lagunas en el conocimiento de la historia de España, sí. Está, para paliar a lo mejor un poco ese desconocimiento de la sociedad de todo este tema, de toda la historia, aparte de la historia de España, de la historia también del Ejército, el Instituto de Historia y Cultura Militar, que también ha participado en la organización de esta muestra. Sí, el Instituto de Historia y Cultura, el Museo del Ejército pertenece al Instituto de Historia y Cultura Militar. Entonces, el Instituto ha participado y participa de muchas formas, entre ellas aportando fondos, ha aportado libros, ha aportado determinadas obras que se pueden ver en la exposición, porque la exposición no solo del Museo del Ejército, han participado muchísimas instituciones y muchísimos museos en la exposición. ¿Cuántas piezas cuenta, aparte de los audiovisuales? Alrededor de 200. Ajá. Alrededor de 200 piezas, y que pertenecen en su mayoría al Museo del Ejército, pero pertenecen también al Congreso de los Diputados, a la Biblioteca Nacional, al Museo del Romanticismo, al Museo Lázaro Galdiano, al Museo Nacional de Cataluña. O sea que vienen, y seguro que me dejo bastantes, vienen de muchísimos sitios y se pueden ver obras que normalmente no han salido en otras ocasiones, no ha habido ocasión de poderlas ver aquí en Toledo, en el museo. Por ejemplo, hay un cuadro impresionante del Museo Nacional de Arte de Cataluña, que es Prim en la Guerra de África, de Sant Cabot, un cuadro monumental de 3×3, que no había habido ocasión de poderlo ver aquí en Toledo, en el Museo del Ejército, y se puede ver en la exposición. Después de haber visto también la exposición de los héroes de Valer, ahora tenemos la de O'Donnell y la Guerra de África, que va a ser lo siguiente, con lo que nos va a sorprender. Pues la verdad es que no sé exactamente cuál será la próxima exposición del museo, porque yo no trabajo en el museo, yo colaboro con ellos, y la verdad es que no le puedo decir cuál será la próxima exposición del museo, pero seguro que ya está en preparación. Estoy totalmente seguro que ya estará en preparación. Bueno, esta muestra abrió sus puertas hace apenas unas semanas, estará abierta hasta el 12 de abril. Hasta el 12 de abril. ¿Cómo está siendo la acogida? Pues bien, bastante bien. Cuando va a haber una exposición y va a haber el resultado de la exposición, hay que fijarse mucho en si el público va de paso o se va deteniendo.
Y en esta exposición la gente se va deteniendo. Creo que es muy buena señal, creo que es muy buena señal. ¿Alguna pieza con la que usted se quedaría, alguna que nos recomendaría para poder detenernos? Muchas. Muchas. Desde un punto de vista técnico, profesional, hay dos piezas que a mí personalmente me gustan mucho su significado y probablemente el público no se dé cuenta de ello. Hay un telégrafo de 1850 y tanto, que es uno de los telégrafos, el telégrafo que se utilizó entre África y España. Fue la primera vez que Europa se conectó con África a través de un cable submarino, que se tendió precisamente para la guerra de África. Y al lado hay un telegrama de la Diputación de Toledo, que pertenece a la Diputación de Toledo, a la colección de mensajes que tiene el archivo de la Diputación, en el que, por el que se contaba al pueblo de Toledo, en este caso, qué estaba pasando, concretamente el 1 de enero de 1860, que fue el día de la batalla de los Castillejos. Eso es lo que cuenta ese telegrama. Y se estaba transmitiendo la guerra prácticamente en directo a la población. Esas dos piezas, para mí personalmente, tienen muchísimo significado. Como obras de arte, el cuadro ese que he hablado, en mi opinión, a mí personalmente me parece una obra espectacular, porque aparece Prim, los voluntarios catalanes, una bandera de España al fondo, es un cuadro lleno de simbolismo. Y luego hay otro, que es la entrada triunfal del Ejército de África en Madrid, cuadro prácticamente desconocido, que también tiene el que cuenta ese audiovisual y que también tiene muchísimo contenido, porque no narra ese cuadro no narra la entrada de las fuerzas en Madrid, sino que narra lo que pasó 6 años después, cómo evolucionó la política en 6 años después, cómo cayó en el olvido O'Donnell, es lo que narra ese cuadro realmente. En la inauguración, estuvimos presentes en esa inauguración. Al pasar por las salas es una exposición, no es al uso, porque es muy limpia, es como muy diáfana, ¿no? Sí, ha sido la idea. Se ha diseñado de forma que hay muchas veces que los muebles que contienen los objetos llaman la atención, e incluso algún museo llama más la atención que sus contenidos. Aquí hemos intentado al revés, que no se dé uno cuenta que existen vitrinas, que la vista vaya directamente al objeto, y eso es lo que se ha pretendido. El público dirá si lo hemos conseguido o no. ¿Era una asignatura pendiente rendir un poco de homenaje a este personaje? Sí, además como dijo el director del Instituto de Historia y Cultura Militar en la inauguración, es un personaje que el museo ha intentado homenajear durante los 2 o 3 últimos años. Por circunstancias, por programación, no ha sido posible hasta ahora, con lo cual era una asignatura pendiente que tenía el museo. Se cumplen 150 años de la muerte del general, también 160 años de esa guerra de África. Sí. ¿Se van a suceder algún acontecimiento más para conmemorar estas dos? Bueno, hay una serie de conferencias. La primera es hoy, está en el Museo del Ejército, que será una conferencia que daré yo sobre la política española a mediados del siglo XIX, como antecedente de la guerra de África, y luego habrá otras 3 conferencias a lo largo de este tiempo. También se ha editado un catálogo que tiene unos cuantos artículos de investigación científica, creo que de bastante calado, y se presenta una ficha no de todas las, porque entonces sería una enciclopedia más que un catálogo, de las piezas más importantes de la exposición. Acompañando a la exposición también se ha editado un tríptico, en este caso le llaman cuadríptico, no sé la razón, pero vamos, un cuadríptico, en el que simplemente con eso, leyéndolo y moviéndose por la exposición, se puede saber lo que está contando. En esa conferencia que va a impartir usted hoy mismo, hablar de la política, ¿ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho, o al final sigue siendo lo mismo?
Bueno, ha evolucionado su forma, pero a lo mejor en el fondo... La conferencia esta es porque en ese periodo, en el periodo de la vida y un poquito después de la vida de O'Donnell, es cuando realmente evoluciona la política en España. Cuando nace O'Donnell hay un monarca absoluto en España, hay absolutismo. Y cuando muere O'Donnell está a punto de producirse la revolución de 1868, y esa fue la primera, la revolución que trajo a España desde el punto de vista político muchísimos avances. El sufragio universal. Hasta ese momento no existía el sufragio universal en España. Lamentablemente en ese momento sufragio universal masculino. Es que sufragio universal como hoy en día sería impensable. Trajo una serie de catálogos de derechos y libertades que eran impensables 10 años antes. Y en este periodo es cuando se evoluciona, desde que la soberanía nacional reside en el monarca a una monarquía constitucional que la soberanía nacional reside en el pueblo. Esa evolución se produce en este periodo, es un periodo interesantísimo desde el punto de vista político. Bueno, al final las formas son las que no cambian, es el fondo, ¿no? A lo mejor el que ha evolucionado. Cambia. el intentar extrapolar la historia de un momento determinado a otro, en fin, podemos sacar algunas similitudes, pero es que cada periodo histórico tiene su historia, entonces es dificilísimo intentar decir, como entonces. Bueno, como entonces, no tanto. Pero es cierto aquello que dicen de que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. En parte sí, un pueblo que no conoce su historia no tiene elementos para poder sacar lecciones aprendidas. Entonces, si no conocemos lo que pasó, no podemos sacar lecciones aprendidas. Hay lecciones aprendidas que sí se pueden sacar. Como le decía antes, cada periodo histórico es totalmente distinto y las circunstancias en las que se dio una circunstancia determinada, extrapolarla 2 siglos después y decir, es que entonces, en fin, no es tan fácil, no es tan fácil. Pero sí, el conocer la historia ayuda a conocerse mejor a una nación y ayuda a tener alguna herramienta más para intentar no caer en algún error que se cayó en el pasado. Bueno, coronel, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Emplazamos desde aquí a todo el mundo a que visite esa exposición porque merece la pena, la verdad, y sobre todo para conocer un poquito de la historia, un trocito de la historia de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.